Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este proceso de la historia de la humanidad que hemos venido siguiendo hasta el día de hoy, pues, ¿no? Hemos ya empezado a contextualizar, ya más o menos conoces cómo es que estaba el mundo, ¿no? Las potencias querían industrializarse, las potencias estaban pasando por un auge económico, ¿no? Sin embargo, los países más aislados, por ejemplo Latinoamérica, nosotros nos estamos definiendo como, digamos, países netamente exportadores, ¿no? Netamente mineros, netamente agrícolas, digamos, por ese lado. A ver, nosotros tenemos que entender ese proceso anterior de contexto para poder entender cómo fue que surgió, ¿no? Cómo fue que empezó la Primera Guerra Mundial. Y es eso lo que vamos a hacer el día de hoy. Veamos, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico, ¿no? Que enfrentó a las potencias imperialistas. Ese concepto ya lo utilizamos en la clase pasada, imperialistas, por el reparto de las colonias. Eso también ya la conoces. ¿Qué se van a repartir? Materias primas y los mercados. ¿Bien? Hasta acá vamos a empezar a definir. Primero, es un conflicto bélico. ¿Qué es un conflicto bélico? Una guerra, un enfrentamiento. Eso es muy sencillo. ¿Que enfrentó a quiénes? A las potencias imperialistas. ¿Quiénes eran las potencias imperialistas? Las potencias imperialistas eran aquellas potencias, ¿no?, que habían devenido, que habían sido la consecuencia de estos grandes reinos antiguos, que pasaron un proceso de industrialización con la revolución industrial, que habían pasado por diversas revoluciones sociales para conseguir ciertos derechos, que ya lo tocamos también, ¿no? Para el siglo XIX, para el siglo XX, estaban conformándose como países potencia, como países grandes. Estos países, obviamente, como son tan grandes, no solamente van a querer aprovechar de sus propios recursos, no, sino también van a querer aprovechar de recursos de otros países. Por ejemplo, el caso más palpable, el de España. España con Perú, ¿cierto? Los españoles eran una potencia, tenían muchos recursos, sí, también tienen cordillera, tienen zonas llanas, tienen playas, o sea, pueden aprovechar esos recursos. Sin embargo, la monarquía de esa época, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, ¿qué hacía? Vino a Latinoamérica, exactamente en México y en Perú, ¿no? Y extraía los metales preciosos para ellos. Obviamente también había metales que ellos no conocían, cosas que no conocían, pero una vez que conocieron nuestro territorio, ya explotaban como se les daba la gana. Entonces es así como ellos preservaban sus propios recursos y explotaban el recurso de alguien más. Y es básicamente eso el imperialismo. Es básicamente eso lo que van a desarrollar estos países potencia, ¿no? Alemania, Francia, teníamos por ahí a Italia, teníamos a Austria-Hungría, también por ahí Estados Unidos que se estaban posicionando. Bien. Ahora, el imperialismo no se sustenta netamente en la extracción de materias primas, o sea, no solamente se van a dedicar a sacar productos agrícolas, minerales, no netamente, sino también al mercado, porque recuerda, ya existe una burguesía consolidada, la burguesía es el nuevo grupo de poder preponderante. Entonces, estos países grandes no solamente van a sacar tus minerales, sino también, una vez que sacan tus minerales, ¿qué van a hacer? Los van a transformar en su país, porque ellos tienen industria, y te van a vender el producto. Por ejemplo, en nuestro país no se fabrican automóviles, pero en nuestro país hacemos acero, hacemos hierro. Eso se lo vendemos a, digamos, a empresas coreanas, a empresas alemanas, estadounidenses. Se llevan nuestros metales duros y ellos ¿qué hacen? Transforman, construyen y tienen automóviles. Y nosotros compramos esos automóviles. ¿Ven? Es básicamente eso, esa medida de comercio que se da, ¿no? De la exportación y la importación. Y es básicamente el origen de esto, de lo que estoy hablando ahorita, de los autos, el origen está acá. Es como que estos países se fueron repartiendo, ¿no?, zonas de las cuales podían extraer minerales. Obviamente no como un esclavista, ya no estábamos en la etapa de los esclavistas, no, sino estábamos en la etapa de ¿qué? De los planes económicos, en la etapa de propuestas económicas. Bien, pero del imperialismo vamos a hablar después, no te preocupes. Ahora, la Guerra Mundial también fue conocida como la Gran Guerra, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual hasta la fecha, tú mencionas, oye, ¿te acuerdas de la Gran Guerra? Ah, la Primera Guerra Mundial, sí. La Segunda Guerra Mundial sí es el nombre completo, es la Segunda Guerra Mundial, o la guerra más sangrienta de toda la historia de la humanidad, ¿no? Por el tiempo de... Entonces, chicos, ahí tenemos el primer concepto.
teníamos como protagonistas a los países imperialistas que se enfrentaban entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Por las materias primas y por los mercados, es decir, por posicionarse en comparación con otros países. Ahora tenemos los antecedentes. Tenemos principalmente tres hechos, ¿bien? Tres hechos importantes. Aquí vamos a correr un poco, no es tan determinante, sobre todo la primera es la más importante de todas, los demás no tanto. Antecedentes, primero tenemos la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Esto ya más o menos lo conoces, ¿no? Espero que hayas interpretado un poco. Duró del 71 a 1914. Ahí tú ves cuántos años duró. Fue un periodo en el que las potencias imperialistas, los países que ya te mencioné, no se enfrentaron. No se enfrentaron nunca. Hasta la fecha de la Primera Guerra Mundial, que vamos a tocar después, ¿no? Pero, ¿qué hicieron? Desarrollaron una carrera armamentista. Recuerda, ellos son países que tienen industria. Como tienen industria y tienen materias primas, otros países, ¿qué hacen? Van a transformar esa materia prima y van a construir nuevas cosas. Entre esas nuevas cosas que van a construir están las armas. ¿Por qué? Porque los países sabían que no todos podían crecer igual. ¿Ok? No todos podían tener tanta riqueza. Siempre los países van a querer ser uno mejor que el otro. Entonces, esto en algún momento iba a tener que desatar un conflicto fuerte. Y lo hubo, y hubo dos todavía, ¿no? Entonces, en menos de 50 años. Y es esta carrera, ¿no? Esta competencia que hubo, lo que terminó desatando. Pero antes de la competencia tú tienes que prepararte. Cuando un boxeador pelea, tú ves esa pelea, pero no ves la preparación de meses que tienen. La preparación a la Primera Guerra Mundial fue la paz armada, ¿no? Una paz, pero desarmada. Una carrera armamentista. Bien, luego tenemos la crisis marroquí, que fueron pequeños conflictos que, digamos, dieron por posicionar a los demás países, los países grandes. En 1905-1906 es una tensión política entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. No, Marruecos era una zona también con materias primas y un mercado en potencia. Entonces, estos países, Francia y Alemania, estaban viendo, ¿no?, quién podía intervenir primero. Ambos influían, pero se estaba viendo quién influía más. Y por ese caso teníamos la posición más alemana que francesa. Luego tenemos la guerra de los Balcanes, que dura de un año también, 1912 a 1913. En el imperio turco otomano perdió presencia en la península de los Balcanes, ¿no? La antigua Grecia clásica, ¿no? En esto, potencias como Austria-Hungría y Rusia buscaron tener dominio del lugar. Por ejemplo, es otra zona, parecida a Marruecos, la península de los Balcanes, muy rica en materias primas, en lo que es productos minerales, metales preciosos, ¿no? Es muy rica. Entonces, el valor que tiene también es muy grande. Muchas personas quieren llegar ahí, ¿no? Quieren lograr tener y saquear todo lo que tengan. Entonces, las potencias se peleaban. Entre ellas teníamos a dos principales, al imperio austrohúngaro y teníamos a Rusia, ¿no? Al imperio ruso zarista. Bien, ambos buscaban dominar esa zona. Por ahí un poco los antecedentes. Ya veías cómo se iban enfrentando, ¿no?, en diversas zonas por el dominio de materias primas y los mercados. Ya veías cómo se preparaban a nivel militar. Ahora vamos a las causas de la guerra.